Dicen que en el pequeño pueblo de San Aldeiro, en lo más profundo de Galicia, el tiempo se detuvo hace décadas. Las casas de piedra húmeda parecen respirar neblina, y el sonido de las olas del Atlántico llega amortiguado, como un suspiro cansado. Pero lo que más inquieta a los habitantes no es el mar, ni el viento que nunca deja de soplar. Es la iglesia abandonada en lo alto de la colina. Nadie sube allí después del atardecer. El campanario, viejo, inclinado, cubierto de musgo, sigue resonando algunas noches, aunque no hay campanas desde hace más de 20 años. Algunos dicen que fue el viento. Otros dicen que fue alguien que nunca dejó de tocar. María llegó al pueblo un lunes nublado. Era estudiante de fotografía en la Universidad de Santiago, y para su proyecto final decidió capturar los lugares olvidados de Galicia. Le habían hablado de San Aldeiro, un pueblo que parecía fuera del tiempo, donde el pasado respiraba en cada piedra. No sabía que también respiraba algo más. Cuando bajó del autobús, el aire olía a lluvia vieja y madera podrida. Una anciana la miró desde una ventana, y al verla con la cámara colgada al cuello, murmuró algo que María apenas escuchó. Las cosas que están muertas no quieren ser recordadas, niña. María sonrió con cortesía, sin entender del todo, y siguió caminando hacia la colina donde la iglesia se alzaba como una herida abierta contra el cielo gris. La puerta principal estaba medio caída. Empujó con cuidado y el sonido del metal oxidado resonó por todo el interior, como un lamento. El suelo estaba cubierto de polvo, las bancas rotas, los vitrales rotos, y sin embargo el aire olía a incienso, como si alguien hubiese rezado allí hacía apenas unos minutos. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. Cada clic del obturador parecía despertar algo en el silencio. Una de las fotos la tomó apuntando hacia el campanario. Cuando miró la pantalla para revisar, notó algo extraño. En la imagen había una silueta oscura de pie junto a la baranda superior. María levantó la vista rápidamente. Nada. El campanario estaba vacío. Debe ser una sombra, se dijo intentando sonar racional, una sombra o un reflejo. Pero cuando tomó otra foto, la figura seguía ahí, y esta vez estaba mirando hacia abajo, directamente hacia ella. Un ruido metálico retumbó por encima, un golpe seco. Luego el sonido inconfundible de una cuerda tensándose. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Subió las escaleras estrechas del campanario con el corazón desbocado. Cada peldaño crujía bajo sus botas, y el aire se volvía más frío a medida que ascendía. Cuando llegó arriba, la vista del pueblo era hermosa y aterradora. Un mar de tejados cubiertos de niebla. Pero el campanario estaba vacío. No había cuerda, ni campanas, ni silueta. Solo el eco de un leve tintineo metálico, como si una cadena invisible se moviera en el aire. María levantó la cámara otra vez, temblando. Miró por el visor y el mundo cambió. Dentro del lente el espacio parecía más oscuro, el aire se volvía espeso, y de pronto vio algo colgando del techo, una sombra, una figura humana suspendida, moviéndose con el viento que no existía. Dejó caer la cámara. El sonido del golpe metálico resonó como un trueno, y entonces el tintineo cesó. Bajó las escaleras a toda prisa, con el corazón golpeando sus costillas. Al llegar al suelo el aire era diferente, más denso, y la puerta, la misma puerta por donde había entrado, estaba cerrada. Intentó abrirla, pero no se movía. Golpeó, gritó, pero solo escuchó su eco rebotando en los muros. Y entre los ecos una voz baja y áspera le susurró: «¿Por qué miras?». María se giró, pero no había nadie, solo su cámara en el suelo, la lente apuntando hacia ella como si la estuviera observando. La sombra del campanario. Parte 2. Cuando María logró salir de la iglesia, el cielo ya estaba oscuro. No recordaba cuánto tiempo había pasado allí dentro, pero el aire olía distinto, más pesado, como si algo la hubiese seguido hasta afuera. El viento agitaba los árboles y el sonido del mar llegaba con un tono extraño, como si sus olas se quejaran. Bajó la colina tambaleándose, aún con la cámara en las manos. Al mirar las fotos en la pantalla, todas estaban borrosas, todas excepto una. En esa foto el campanario se veía nítido, iluminado por un rayo de luz gris, y colgando del centro, la sombra de una figura humana. Pero lo que más la asustó fue que la sombra tenía algo colgado al cuello. Una cámara.
María fue directo a la posada donde se hospedaba, en el centro del pueblo. El dueño, un hombre mayor llamado Don Elías, la vio entrar pálida y empapada. «Dios santo, niña, ¿dónde has estado?», preguntó dejando la radio a un lado. «En la iglesia», respondió ella casi sin voz. «Vi algo». Elías frunció el ceño y por un instante pareció realmente asustado. «Te dije que no subieras ahí. Nadie sube desde la tragedia». María se sentó temblando. «¿Qué tragedia?». El hombre la miró largo rato antes de responder. Su voz salió baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Hace 20 años un muchacho subió al campanario. Iba a tocar la campana por última vez antes de que la iglesia cerrara, pero nadie lo vio salir. Dicen que lo encontraron colgado de la cuerda, con una cámara en la mano, y desde entonces, cada vez que alguien intenta tomar una foto de ese lugar, la cuerda vuelve a sonar». María sintió que el corazón se le apretaba. No podía ser coincidencia. Su cámara, la foto, todo coincidía. «Pero si la cuerda ya no está», susurró ella. «No necesitas una cuerda para escuchar lo que quedó atado», contestó Elías y le dio la espalda santiguándose. Esa noche, María no durmió. El viento golpeaba la ventana como si alguien tocara suavemente. Cada vez que cerraba los ojos veía el campanario balanceándose en la oscuridad, y entre los sueños escuchó la voz de un chico tenue, ahogada. «Devuélveme mi foto». Despertó sobresaltada con el corazón en la garganta. La cámara estaba en la mesa encendida. La pantalla mostraba una foto que ella no había tomado. La imagen del campanario, con una figura colgada y su rostro claramente visible. El rostro de un chico joven, y detrás de él, su propia silueta. María gritó y arrojó la cámara al suelo, pero el sonido no la despertó, porque no estaba soñando. Al día siguiente decidió marcharse. Hizo su maleta temprano, evitando mirar la colina, pero cuando salió de la posada, algo la detuvo. Todas las ventanas del pueblo tenían la misma hoja de papel pegada. Eran carteles viejos de una desaparición. En ellos la foto de un chico de unos 17 años con el nombre Tomás Veiga. La fecha, 1 de noviembre de 2003. Y debajo, en letras borrosas, última vez visto. Subiendo al campanario. María sintió un nudo en la garganta. La coincidencia era imposible. Abrió su bolso para guardar el cartel, y se dio cuenta de que dentro de la mochila había un objeto que no recordaba haber puesto allí. Era una campana pequeña, oxidada, pero aún resonante, colgada de una cuerda nueva. En el metal, alguien había grabado un nombre con un clavo. Tomás. Cuando el sol comenzó a caer, el viento cambió. Ya no sonaba como el mar, sonaba como campanas. 1, 2, 3 veces. María subió la mirada hacia la colina. El campanario estaba iluminado por el último rayo de sol, y por un segundo, juró ver una figura moviéndose entre las sombras. No podía irse sin entender, no después de todo eso. Así que volvió a subir. Las escaleras eran más oscuras que la primera vez. El aire olía a humedad y a algo antiguo, algo que dolía en el pecho. Cada paso la acercaba más a la verdad, o a lo que quedaba de ella. Cuando llegó arriba la vio, una cuerda nueva colgando del techo, y justo debajo, su cámara flotando en el aire suspendida, como si alguien invisible la sostuviera. María extendió la mano temblando, y entonces escuchó la voz del chico, clara esta vez, justo detrás de ella. No quería morir. Solo quería que alguien me viera. María giró. La sombra estaba allí. No era delgada ni transparente. Era sólida, humana, pero sin rostro. El cuerpo colgaba, balanceándose lentamente, y en el lugar donde debería estar su cara, había un espejo. María retrocedió lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. El espejo en lugar del rostro reflejaba su propia cara, distorsionada, temblorosa, como si el vidrio respirara. «¿Qué eres?», susurró. La sombra se balanceó una vez más. El sonido de la cuerda rozando el metal del techo llenó el aire. De pronto, un viento frío recorrió el campanario y las campanas, que no existían, comenzaron a sonar. Un tañido profundo, invisible, que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. María se cubrió los oídos, pero el sonido no venía del aire. Venía de dentro de ella. «Tú miraste», dijo la voz del chico quebrada, triste. Todos miraron. Y nadie ayudó. La cuerda comenzó a moverse sola.
La cámara suspendida cayó al suelo, encendiéndose al instante. En la pantalla apareció una grabación, vieja en blanco y negro. María vio el interior del campanario, 20 años atrás. Un muchacho joven con la misma cámara, sonriendo tímidamente al lente. Detrás de él, la puerta cerrándose sola. Luego el video tembló. Se escuchó el sonido de una campana y un grito. El chico se volteó, pero la cámara siguió grabando mientras su cuerpo era elevado por algo invisible, sus pies balanceándose, su rostro lleno de miedo. Y antes de morir, miró directo al lente y dijo algo que heló la sangre de María. Si alguien ve esto, no me dejen aquí solo. La pantalla se apagó. El eco del video se mezcló con el del campanario real, y la sombra empezó a bajar del techo, lentamente, como si la cuerda se deshiciera. María dio un paso atrás, pero algo la detuvo. La puerta por donde había subido ya no estaba. Solo quedaba la pared, lisa, húmeda, como si nunca hubiera existido una salida. El espejo que era su rostro comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras se extendieron por el vidrio, reflejando su imagen en 1000 pedazos. Dentro de cada reflejo, María vio algo distinto. En uno, la sombra del chico. En otro, su propio cuerpo colgando. En otro, el pueblo vacío cubierto de niebla. El sonido de la cuerda volvió, y entonces comprendió lo que la sombra quería. No quería asustarte, susurró él. Solo quería que alguien me recordara. María, con lágrimas en los ojos, extendió la mano y tocó el espejo. El frío del vidrio la atravesó como una cuchilla. Sintió que el aire desaparecía, que el campanario se volvía más y más oscuro. Por un instante, todo fue silencio. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo vieron que la puerta de la iglesia estaba abierta. En el suelo del campanario encontraron una cámara rota. Las fotos estaban aún dentro. En la última imagen un rostro nuevo colgaba de la cuerda. No era el del chico, era el de María. Desde entonces las campanas suenan de nuevo cada octubre justo antes del amanecer. Y dicen los lugareños que si miras hacia el campanario cuando suenan, podrás ver 2 sombras balanceándose juntas. En el corazón de Aragón, donde las colinas se tiñen de un color rojizo al caer la tarde, hay una vieja carretera que casi nadie usa. Los lugareños la llaman el Camino del Silencio, porque al recorrerla, el mundo parece apagarse. Ni pájaros, ni viento, ni ecos. Solo el sonido de tus propios pasos. En lo más alto de esa carretera se encuentra una casa solitaria, construida con piedra roja. Dicen que fue un hospital durante la guerra, luego un orfanato, y finalmente, nada. Nadie vive allí desde hace más de 50 años, pero a veces cuando el sol se esconde, se puede ver una luz encendida en la ventana más alta. Clara, una periodista de Zaragoza, llevaba meses investigando las leyendas de Aragón para su podcast de misterios. Cuando escuchó hablar de la Casa de la Colina Roja, no pudo resistirse. Condujo hasta el pueblo más cercano, un lugar tan pequeño que ni siquiera tenía gasolinera. En la taberna, preguntó por la casa. Los pocos que estaban allí se miraron entre ellos antes de contestar. Esa casa no quiere visitas, dijo un anciano, sin levantar la vista de su copa. Los que entran escuchan cosas que no existen. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Clara con curiosidad. Susurros, voces que llaman por su nombre. Y si te quedas demasiado tiempo, esas voces empiezan a usar tu voz. Clara sonrió. Historias como esa eran perfectas para su programa. Subió la colina justo antes del anochecer, con su grabadora en mano y la cámara encendida. La casa se alzaba imponente, oscura, con los muros cubiertos de enredaderas secas. Las ventanas parecían ojos vacíos mirando hacia la nada. Al entrar, el aire era espeso, húmedo, y olía a hierro y polvo. El suelo crujía bajo cada paso, como si protestara por su presencia. Grabó el sonido ambiente. Solo silencio. Hasta que de pronto, un leve golpe resonó desde el piso superior. Clara levantó la grabadora. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nada. Solo el eco de su propia voz.
pero cuando reprodujo el audio segundos después, escuchó algo distinto. Después de su ¿hay alguien?, una voz respondió: sí, tú. El corazón de Clara dio un salto. Revisó la grabadora otra vez. El audio seguía ahí, real, imposible. Subió las escaleras lentamente, con el pulso acelerado. Cada peldaño gemía bajo su peso. En el pasillo, había retratos viejos en las paredes, niños, enfermeras, soldados. Todas las caras estaban raspadas como si alguien hubiese intentado borrar sus identidades. De una de las habitaciones venía una luz tenue, oscilante, como una vela. Clara empujó la puerta. Dentro había una cuna, vacía, pero el colchón aún estaba hundido, como si alguien hubiera estado acostado allí hace segundos. Encima de la cuna colgaba un móvil de metal oxidado, moviéndose solo, y entre los cascabeles una voz suave, casi infantil, murmuró: «Mamá». Clara retrocedió, chocando con la pared. El móvil dejó de moverse. Silencio absoluto, pero su grabadora seguía encendida y la voz en el audio susurró de nuevo: «No te vayas todavía». El viento había cambiado. Soplaba desde las montañas trayendo un olor metálico, húmedo como el de una tormenta que nunca terminaba. La casa crujía con cada ráfaga, y los pasillos parecían moverse levemente, como si respiraran. Clara revisó su cámara. La batería, que estaba completa hace una hora, marcaba solo 6%. La grabadora chispeaba, como si algo invisible la estuviera tocando. Aún así, siguió grabando. «Día 1», dijo con voz temblorosa. La casa emite sonidos y voces que no corresponden a la acústica del lugar. Mientras hablaba, escuchó pasos, lentos, arrastrados, desde el piso inferior. Clara corrió hasta la escalera, apuntando con la linterna. Nada. Pero los pasos seguían, subiendo lentamente uno por uno. No eran imaginarios, se oían claros, pesados. Apagó la linterna para ver mejor, y en la oscuridad vio una silueta, pequeña, de un niño de pie al final del pasillo. «Hola», dijo intentando sonar tranquila. El niño no respondió, solo levantó un brazo y señaló la habitación al fondo. La luz de su linterna parpadeó. Cuando volvió a encenderse, el pasillo estaba vacío. Clara avanzó hasta la última habitación. La puerta estaba entreabierta. Del otro lado, un susurro suave, rítmico, repetía algo una y otra vez. «Cuéntales mi nombre. Cuéntales mi nombre». Dentro, el aire era más frío. En el suelo había fotografías antiguas esparcidas. Clara se inclinó para recoger una. Mostraba a un grupo de niños en el patio de la casa. Detrás de ellos una monja sonreía, pero el rostro de la monja estaba rasgado, y en la parte de atrás de la foto, alguien había escrito con tinta seca: «No es ella quien rezaba». Una corriente helada le rozó la nuca. La puerta se cerró sola con un golpe seco. Clara giró gritando: «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta, solo el sonido de la grabadora cayendo al suelo. En la oscuridad la pantalla se encendió sola y una voz femenina se escuchó, vieja, ronca. «Nos encerró aquí. Todas las noches nos hacía rezar». Hasta que el fuego vino, el suelo vibró, un olor a humo llenó la habitación. El aire se volvió cálido, como si las paredes respiraran llamas. Clara corrió hacia la ventana y la abrió a la fuerza. Pero afuera no había colina, ni cielo, solo niebla roja, y en medio de esa niebla, sombras humanas caminaban lentamente sin rostro, arrastrando cadenas. La puerta se abrió detrás de ella. Una figura vestida de negro, alta, con un velo de monja cubriendo el rostro, estaba de pie en el umbral. «¿Por qué vienes a recordar?», preguntó la figura. Clara no respondió. Su garganta estaba seca. Retrocedió hacia la pared mientras el velo de la figura se levantaba con el viento. Debajo no había rostro, solo una máscara hecha de fotografías viejas pegadas con cera derretida, docenas de caras sin ojos. Y todas, una por una, comenzaron a susurrar su nombre. «Cla, ra, cla. Clap, clap, clap». La grabadora captó los susurros, pero también algo más. Una respiración detrás del micrófono, como si alguien, no ella, estuviera grabando.
Clara cerró los ojos y gritó. Cuando los abrió de nuevo estaba sola. La casa estaba en silencio otra vez, las paredes quietas. Todo parecía igual, excepto por una cosa. En la pantalla de su cámara aparecía una notificación. Video nuevo guardado. Revisó el archivo. La grabación mostraba su rostro dormido en el suelo. Detrás de ella, la silueta de una mujer en velo negro, de pie, mirando directo al lente. Clara corrió fuera de la casa. El cielo ya no era azul ni rojo, era gris oscuro, sin luna. Corrió colina abajo sin mirar atrás, hasta que las piernas le temblaron y cayó al suelo. Pero cuando levantó la vista, el pueblo que había dejado abajo no estaba, solo la carretera vacía, y a lo lejos la misma casa, en la cima, como si nunca hubiera salido de ella. Clara despertó con un dolor agudo en la cabeza. Estaba tendida sobre el suelo frío, la cámara a unos metros de distancia. Fuera, el cielo era un tono enfermizo entre gris y rojo. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. Carne quemada. Se levantó tambaleándose. Su voz temblaba. Esto no puede estar pasando. Caminó hacia la carretera, pero cada paso que daba la llevaba de nuevo frente a la misma verja oxidada de la casa. Era imposible. Intentó correr, gritar, pero el viento se tragaba todos los sonidos. Solo escuchaba una respiración constante, profunda, detrás de ella. No puedes irte, Clara. Giró. Nada. Solo la puerta abierta de la casa meciéndose con un chirrido suave. Y desde dentro, el eco de su propia voz. Día 1. La casa emite sonidos y voces que no corresponden. Era su grabación. Pero nadie la estaba reproduciendo. Clara entró de nuevo casi arrastrada por la desesperación. Las paredes habían cambiado. Eran más oscuras, cubiertas de hollín y huellas de manos pequeñas marcadas en negro. El aire vibraba como si la casa respirara con ella. En el centro del salón vio un espejo alto, antiguo, cubierto de polvo. Algo la empujó a acercarse. En el reflejo se vio a sí misma, pero no como estaba ahora. En el reflejo, vestía de enfermera. Su cara estaba cansada, sus manos manchadas de sangre. Detrás de ella, niños dormidos sobre camas metálicas, algunos inmóviles, otros mirando con ojos vacíos. Y una voz, la de la mujer del velo negro, susurró junto a su oído. «Tú también estuviste aquí». Clara dio un paso atrás. «No, yo no». Pero el espejo mostró más. Una versión de ella, más joven, cerrando las ventanas mientras el fuego se encendía afuera. Los niños gritaban. Ella corría, y el techo caía sobre ellos. «Intentaste salvarte, no a ellos», susurró la voz. «Por eso la casa no te deja ir». El suelo empezó a temblar. De las grietas del piso comenzó a salir humo, y las sombras de los niños se alzaron una a una rodeándola. Tenían las manos extendidas, negras de ceniza. Sus bocas se abrían pero no gritaban, susurraban. «Cuéntales nuestro nombre». Clara cayó de rodillas, llorando. «No, no fui yo. Yo no». Pero el espejo volvió a mostrar la escena. Su propio rostro, más joven, mirando atrás mientras escapaba del fuego. Y en el reflejo una niña la seguía alcanzándola de la mano. Esa niña tenía la misma cicatriz en la mejilla que Clara. «Nunca saliste de aquí», dijo la voz del espejo. «Solo olvidaste quién eras». El fuego llenó la habitación. Las llamas no quemaban el cuerpo, sino los recuerdos. Clara gritó mientras las paredes se cerraban a su alrededor. Todo ardía, pero nada desaparecía. Cuando abrió los ojos, el fuego había cesado. Estaba de pie frente al mismo espejo, pero ahora su reflejo sonreía. Una sonrisa triste, vacía. Detrás de su reflejo, la mujer del velo negro colocó una mano sobre su hombro. «Ya no estás sola». El espejo se agrietó, y de las grietas comenzaron a salir otras manos, decenas, tomándola del cuello, de los brazos, de la boca, tirando de ella hacia dentro del cristal. Su cuerpo desapareció con un último sonido, un suspiro. A la mañana siguiente, la policía encontró el coche de Clara abandonado al pie de la colina. Su equipo de grabación seguía encendido. En la cámara un solo video nuevo. Ella, frente al espejo, sonriendo y diciendo: «Bienvenidos al orfanato de la Colina Roja. Hoy les contaré mi historia». El video terminó con el sonido de risas infantiles y el tintineo de una campanilla. Desde entonces, los viajeros que cruzan el camino del silencio aseguran ver la casa iluminada por dentro.
Dicen que si pasas despacio, puedes escuchar una voz femenina repitiendo las mismas palabras. Día 1. La casa emite sonidos y voces que no corresponden. Y justo antes de desaparecer, una voz infantil responde: Sí, tú. En la costa norte de Asturias, donde el mar golpea los acantilados con furia y el viento corta como cuchillas, se levanta un faro olvidado. El faro de San Evaristo. Nadie lo cuida desde hace más de 30 años. Dicen que el último guardián del faro se volvió loco y saltó al mar en una noche sin luna, gritando que la luz hablaba con él. Desde entonces ningún barco se acerca demasiado, y sin embargo algunas noches el faro vuelve a encenderse solo. Miguel era marinero. Después de un accidente que lo dejó cojo, aceptó un trabajo temporal. Pasar una semana en el faro, revisando su estructura para un documental sobre lugares abandonados, solo, con su cámara, su grabadora y una linterna. El primer día fue tranquilo. El mar rugía bajo el acantilado y las gaviotas gritaban entre las rocas. El interior del faro estaba cubierto de sal y moho, los escalones húmedos, el aire pesado. Pero cuando subió al último piso notó algo extraño. El cristal del faro, cubierto de polvo, tenía palabras escritas desde adentro. No mires la luz. Miguel rió nerviosamente. Pensó que sería una broma de los anteriores visitantes. Encendió su grabadora. Día 1. Faro abandonado de San Evaristo. Todo parece en ruinas. Pero el mecanismo de la lámpara sigue intacto. De pronto un crujido metálico resonó arriba, como si alguien caminara sobre la cúpula. Miró hacia arriba. Nada. Solo el sonido del viento. Pero al revisar la grabación, oyó algo que no recordaba haber dicho. Después de su voz, una segunda voz muy baja murmuraba: «No vuelvas a encenderla». Esa noche, el mar estaba inquieto. Miguel no podía dormir. El viento golpeaba las ventanas como si alguien tocara. Salió con su linterna hasta el balcón del faro. La oscuridad del océano era total. No se veía el horizonte, solo la negrura. Entonces escuchó un sonido, leve, rítmico, como si alguien estuviera llamándolo por su nombre desde el agua. Miguel pensó que era el viento, hasta que lo oyó de nuevo, más cerca. «Miguel, ven». La linterna parpadeó, y por un instante vio algo en el agua, una figura blanca flotando entre las olas mirando hacia arriba. Parecía una mujer. Su cabello se movía con la corriente, pero su rostro estaba quieto, demasiado quieto. Miguel retrocedió, cerró la puerta y bajó corriendo las escaleras, pero al llegar al piso inferior, el aire estaba distinto, frío, y en el suelo marcas húmedas de pies descalzos se extendían hacia su cama. Durmió poco, y soñó con el faro encendido, girando su luz sobre un mar lleno de cuerpos flotando, todos con los ojos abiertos, mirándolo. Al despertar, el faro estaba realmente encendido. La lámpara giraba sola, y en el cristal, una nueva frase aparecía: «Ya la has mirado». Miguel sintió un vacío en el pecho. Su respiración se volvió corta. Intentó apagar la lámpara, pero la manivela estaba caliente como si alguien más la hubiera tocado hace un instante. De pronto, la radio vieja que había traído comenzó a emitir un sonido. No era estática. Era una voz humana. El mar está lleno de los que miraron. Miguel no recordaba haber encendido la lámpara. Sin embargo, giraba lenta, bañando el mar con su luz amarillenta. Cada vez que el haz cruzaba el agua, algo se movía abajo, algo que no eran olas. Intentó convencer a su mente de que eran focas, troncos, basura del mar, pero cuando miró por los binoculares lo que vio no tenía forma humana, ni animal. Cuerpos, sí, pero flotando en direcciones opuestas, moviéndose con un ritmo que parecía respirar. Apagó los binoculares. No quería seguir mirando. Bajó las escaleras, pero algo le hizo detenerse. Desde el pasillo inferior venía un sonido húmedo como pasos sobre agua. El suelo goteaba, y a medida que se acercaba, el olor a sal se volvía más fuerte, mezclado con un aroma imposible de confundir. Carne podrida. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con la voz rota. El eco respondió distorsionado con la misma frase: ¿hay alguien ahí? Pero el eco no venía de las paredes, venía del fondo del faro.
Miguel abrió la trampilla que conducía al depósito subterráneo. El aire era espeso, casi líquido. El túnel descendía hacia el mar, como una garganta que tragaba luz. Y al final del túnel algo brillaba, un reflejo, como si el faro no solo emitiera luz hacia afuera, sino también absorbiera algo desde abajo. Encendió la linterna y comenzó a bajar los peldaños metálicos. A cada paso el ruido del agua se hacía más fuerte, hasta que llegó al final, una cueva abierta al océano. El mar entraba y salía con fuerza golpeando las piedras, pero entre las rocas vio algo imposible. Cuerpos. Docenas de cuerpos, semienterrados en la arena, sus rostros mirando hacia el túnel, y todos sin excepción tenían los ojos abiertos. Algunos estaban tan frescos como si hubieran muerto hacía minutos, otros secos como esqueletos, y entre ellos uno llevaba un uniforme de farero. Miguel se inclinó temblando y leyó el nombre en la placa oxidada del pecho: Evaristo Méndez. El primer guardián. Un sonido lo hizo girar. La superficie del agua burbujeó, y de entre las olas emergió una silueta blanca. Era la mujer que había visto la noche anterior, solo que esta vez estaba de pie sobre el agua inmóvil. Tú encendiste su ojo, susurró con voz hueca. Ahora él puede verte. ¿Quién? Balbuceó Miguel. La figura levantó una mano y señaló hacia el techo del túnel. Miguel alzó la linterna. El techo estaba cubierto de símbolos tallados, espirales y ojos abiertos, cientos de ellos. Y entre esas figuras una palabra repetida una y otra vez: luz. El faro rugió arriba, como si un trueno lo atravesara. La mujer comenzó a deshacerse en espuma, y antes de desaparecer susurró: Nadie mira la luz dos veces. Miguel corrió de vuelta escaleras arriba. El faro vibraba, la estructura crujía, el metal se doblaba como si algo enorme se moviera dentro. El cristal giraba más rápido, más brillante, y cada vez que su haz pasaba sobre el mar, las sombras se acercaban más a la costa. La radio se encendió sola. Una voz de hombre, grave, antigua, habló entre la estática. San Evaristo no fue un faro, fue una puerta. Nosotros la abrimos, y la luz nos tomó. Miguel gritó: ¿Qué eres tú, silencio? Y luego otra voz, la suya propia, repetida desde la radio: Yo soy el que mira. El aire comenzó a temblar, lleno de un zumbido profundo, como si el océano respirara bajo los cimientos. El vidrio del faro se resquebrajó, la lámpara explotó y la luz, una luz líquida, dorada y viva, salió disparada en todas direcciones. Miguel sintió que algo le tocaba la frente. No era calor, era una mirada. Algo lo estaba viendo desde dentro de la luz. Y entonces comprendió la advertencia. No era: no mires la luz por miedo a lo que se ve, sino porque la luz también te ve a ti. Miguel cayó al suelo ciego. Todo se volvió blanco. El sonido del mar desapareció. Solo quedó una voz dulce, familiar: Ven con nosotros. Cuando Miguel abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. El faro estaba en silencio. El mar quieto. La linterna rota. El aire denso como vapor caliente. Intentó levantarse, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies, respirando. El sonido del océano no venía de fuera, sino de dentro de las paredes. Cada piedra vibraba con un pulso lento, como si el faro tuviera un corazón. Se miró las manos. La piel brillaba débilmente, como si una luz interna tratara de escapar. No, susurró, no puede ser. Recordó las palabras en el cristal: No mires la luz. Y supo que ya era tarde. Bajó tambaleándose hacia la base, buscando una salida. Pero el túnel que llevaba al mar ya no existía. En su lugar, solo había un muro cubierto de símbolos que se movían suavemente, respirando con él. De pronto, una voz sonó detrás. No venía de ningún lado y de todos a la vez. Ahora eres parte del ojo. Miguel giró apuntando con la linterna. En el aire, flotaban partículas luminosas formando figuras humanas, sombras hechas de luz. Todas lo observaban. Sus rostros eran los de los que habían mirado antes. Pescadores, viajeros, el antiguo guardián del faro. Y entre ellos, la mujer del mar. No hay muerte aquí, dijo ella. Solo visión. La luz creció. Miguel cayó de rodillas tapándose los ojos, pero la claridad atravesó sus párpados, su piel, sus pensamientos,
Y entonces vio. El mar no era mar, era un cuerpo vivo, una extensión infinita de ojos y bocas dormidas bajo la superficie. Cada ola era un parpadeo, cada corriente un suspiro, y en el centro de todo un resplandor inmenso, dorado, palpitante, el ojo del faro, la fuente de la voz, la entidad que había usado a los hombres como guardianes, como anclas para observar el mundo. «Mírame», ordenó la voz, profunda como un trueno bajo el agua. «Mírame y nunca estarás solo». Miguel lloraba, temblando. Sabía que si lo hacía su mente se rompería, pero la luz lo envolvió. No había oscuridad donde esconderse. «No, si no quiero ver». «Ya estás viendo», susurró ella. El mar rugió con un sonido que no era de este mundo. Las rocas temblaron. El faro comenzó a hundirse lentamente, tragado por las olas. Miguel sintió cómo su cuerpo se disolvía, no en agua, sino en brillo. Su voz se fragmentó en miles de murmullos. Y en ese instante, comprendió que la maldición no era morir en el faro, sino convertirse en su voz. Al amanecer, los pescadores del pueblo de Cudillero vieron algo imposible. El viejo faro de San Evaristo, que llevaba décadas apagado, brillaba otra vez. Su luz era distinta, dorada, viva, pulsante. Uno de ellos, un joven llamado Ramón, dijo que escuchó algo al pasar cerca. Un coro de voces que salía del mar. Todas hablaban al mismo tiempo, y entre ellas una clara, humana, repetía una frase con calma infinita. «Soy el guardián, y la luz me mira». Desde entonces nadie vuelve a acercarse al faro, pero cada vez que hay tormenta, se puede ver una figura en la cúpula, un hombre cojo, observando el océano con ojos que brillan como fuego líquido. Y cuando la bruma cubre la costa, algunos aseguran escuchar su voz mezclada con el viento. No mires la luz, porque si la miras, ella te recordará. Era la 1:37 de la madrugada cuando Lucía bajó las escaleras del metro de Madrid. Las luces parpadeaban, y el eco de sus pasos se mezclaba con el zumbido lejano de los trenes. Había perdido el último autobús, y no tenía dinero para un taxi. El cartel luminoso decía, «Próximo tren en 6 minutos». Lucía se sentó en el banco de metal, abrazando su mochila. El andén estaba vacío. O al menos eso pensó. Un hombre dormía al final del pasillo, recostado contra la pared. Su cabeza caía hacia adelante, y una sombra cubría su rostro. Vestía un abrigo gris y sostenía un periódico viejo entre las manos. El silencio era tan profundo, que Lucía podía escuchar el zumbido de las luces. Miró su reflejo en la ventana del túnel oscuro. Por un instante, creyó ver una figura detrás de ella. Se giró. Nada. Solo el hombre dormido. Pero en el vidrio, la figura seguía allí, más cerca, justo detrás de su reflejo. Una silueta delgada, sin rostro. Solo una forma negra, quieta. El altavoz sonó con un chasquido. «Atención, viajeros. No crucen la línea amarilla. El tren está en camino». Lucía respiró aliviada. El sonido del tren acercándose rompió el silencio. Pero algo estaba mal. No había viento, ni vibración. Solo el ruido. Como si el tren sonara sin moverse. Las luces parpadearon. El reloj digital del muro cambió por sí solo. 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42. Lucía frunció el ceño. El tiempo corría, pero el tren no llegaba. Se levantó para mirar por el túnel. Oscuridad total. Y entonces lo oyó, un susurro bajo, metálico, como si viniera del altavoz, aunque éste estaba apagado. «No subas». Lucía retrocedió, asustada. «¿Hola? ¿Hay alguien?» El altavoz respondió con una voz distorsionada imitando la suya. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Las luces se apagaron. Oscuridad completa. El aire se volvió más frío, y un olor a óxido llenó el lugar. El sonido del tren volvió, pero esta vez más fuerte. Una ráfaga de viento recorrió el andén, y del túnel emergió una locomotora antigua, negra, cubierta de hollín. No era un tren moderno. Era uno que parecía salido de otro tiempo. Las puertas se abrieron con un silbido largo. Y dentro, no había nadie, solo asientos vacíos, y el eco de un llanto lejano. Lucía dio un paso atrás.
pero algo dentro del tren la llamó por su nombre. Lucía. Ven. Lucía dio un paso atrás, pero el viento del túnel la empujó hacia adelante. El aire olía a hierro, a humo, a algo viejo que no pertenecía a ese siglo. La voz volvió a sonar, más clara, más cerca. Lucía. Ya casi es la hora. El corazón le golpeaba el pecho. ¿Cómo sabía su nombre? Intentó mirar dentro del vagón sin acercarse demasiado. Los asientos estaban cubiertos de polvo, algunos rotos, otros manchados con algo oscuro, seco. En el suelo, un billete doblado. Lo recogió temblando. En letras amarillentas se leía: Billete no 000, estación Chamartín, destino ninguno. Lucía lo soltó al instante, pero el billete flotó en el aire y se deslizó solo hasta la puerta abierta del tren. El altavoz del andén se encendió de nuevo. Una voz robótica, descompuesta, anunció: el tren con destino a ninguno parte en 2 minutos. Suban, por favor. Lucía miró alrededor. El andén estaba vacío. Solo el hombre del abrigo gris seguía allí, al final, inmóvil con el periódico entre las manos. Pero algo en su postura había cambiado. Su cabeza, antes agachada, ahora estaba levantada, y en la distancia, Lucía vio que no tenía cara, solo una superficie lisa, como una máscara sin rasgos. Corrió hacia las escaleras, pero los peldaños ya no estaban, solo un muro. Detrás se escuchaba el silbido largo del tren. El suelo tembló. Las luces parpadearon una vez más y la pantalla digital cambió. 1:43. 1:43. 1:43. El tiempo se había detenido. Lucía respiraba rápido. La puerta del tren seguía abierta y una voz infantil susurró desde dentro: «Apúrate, o perderás tu estación». Casi sin pensarlo subió. El aire dentro del vagón era pesado, húmedo, como si nadie hubiera respirado allí en años. Las luces del techo titilaban en una cadencia extraña, casi hipnótica. El tren arrancó con un tirón seco. Lucía cayó sobre un asiento, tratando de entender lo que pasaba. El túnel afuera era interminable, negro, sin luces, sin fin. En el vagón había otros pasajeros ahora, hombres y mujeres sentados mirando al frente, todos en silencio, todos con la cabeza gacha, y ninguno se movía. Lucía tragó saliva. «Perdón», susurró. «¿Alguien sabe a dónde va este tren?» Nadie respondió. Solo se escuchaba el traqueteo metálico sobre las vías. Miró a la mujer sentada frente a ella. Sus manos estaban entrelazadas sobre el regazo, y un anillo dorado brillaba débilmente. Lucía alzó la mirada hacia su cara. La mujer no tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, secos y una sonrisa fija. Lucía gritó, pero el resto de los pasajeros levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si el grito hubiera sido una orden. Docenas de rostros vacíos se volvieron hacia ella, sin ojos, sin boca, solo huecos. El tren desaceleró. Una voz metálica anunció: «Próxima estación, retiro». Lucía corrió hacia la puerta, pero ésta no se abrió. El tren se detuvo, pero afuera no había andén, solo un túnel lleno de agua hasta la mitad, y en el reflejo oscuro de la superficie, vio su propio rostro. Pero su reflejo no la imitaba. Le sonreía. «Ya llegamos», dijo su reflejo moviendo los labios. La puerta se abrió de golpe. Un chorro de agua helada entró al vagón empapándolo todo. Lucía trató de sostenerse, pero una mano fría la tomó del tobillo, la misma mano que había visto colgando desde el túnel. «¡Ven con nosotros!». El tren nunca se detiene. Lucía gritó mientras la arrastraban hacia el agua oscura. El tren se llenó de burbujas, y el mundo desapareció bajo el rugido metálico de las ruedas. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el andén, seca, sola. El reloj marcaba 1:37, y un cartel nuevo parpadeaba sobre ella. «Próximo tren en 6 minutos». Lucía respiraba con dificultad. El reloj seguía marcando 1:37. El mismo silencio, el mismo eco, el mismo hombre del abrigo gris al final del andén. Pero algo era distinto. El cartel que antes decía «Próximo tren en 6 minutos», ahora mostraba otra frase: «Tú ya subiste». El corazón de Lucía se congeló. Miró a su alrededor. Todo parecía igual, pero el aire tenía una densidad nueva, como si cada respiración pesara.
El sonido del tren volvió. La misma locomotora negra apareció, deteniéndose frente a ella con un silbido largo. Las puertas se abrieron lentamente, y esta vez, dentro, había luz. Lucía subió con pasos temblorosos. El vagón estaba limpio, reluciente, con paredes blancas y luces suaves. Una voz femenina habló desde los altavoces. Bienvenida al servicio nocturno. Este tren no tiene final. Por favor, conserve la calma. Lucía caminó entre los asientos buscando salida, pero no había puertas entre vagones. Solo pasillos infinitos, todos iguales. A cada paso, escuchaba el eco de sus propios pasos, pero con un pequeño retraso, como si alguien la imitara. Se giró. Nada. Solo su sombra en el suelo del vagón. Pero su sombra no se movía con ella. De pronto, el tren se detuvo. Las luces parpadearon. Lucía corrió hacia la ventana. Afuera había una estación cubierta de neblina. El cartel apenas se leía. Estación. Recuerdo. Las puertas se abrieron. Y el aire frío entró como un suspiro. Del andén comenzaron a subir personas. Docenas. Hombres, mujeres, niños. Todos con ropas de distintas épocas. Algunos llevaban uniformes antiguos, otros trajes modernos. Lucía dio un paso atrás. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, y todos la miraban. ¿Qué lugar es este?, preguntó, casi sin voz. Un anciano se acercó lentamente, su mirada vacía. El lugar entre la última estación y el olvido. Aquí esperan los que nunca llegaron. El tren arrancó de nuevo. Lucía trató de correr, pero el suelo se volvió viscoso, como si caminara sobre agua. El vagón empezó a deformarse. Las luces se estiraban, las paredes respiraban. El sonido del motor se mezcló con voces humanas. Risas, llantos, oraciones. Una de las ventanas se rompió, y en el reflejo del vidrio vio su propio rostro, solo que más pálido, más vacío. Y cuando movió la mano, el reflejo no la imitó. No tienes que correr, dijo su reflejo con calma. Ya llegaste hace mucho. Lucía negó con la cabeza. No. Esto no es real. Esto no es real. El reflejo sonrió. Claro que es real. Te moriste en las vías. El mundo se detuvo. El sonido del tren desapareció. Solo el eco de esas palabras flotando en el aire. Lucía temblaba. Las imágenes regresaron como destellos. El autobús que perdió, el teléfono vibrando en su bolsillo, un tropiezo al borde del andén, el ruido metálico de un tren que no pudo frenar, y entonces entendió. No estaba atrapada en un sueño. Estaba atrapada en su último minuto de vida. El tren era el camino, el loop, su mente repitiendo la última oportunidad. El altavoz volvió a encenderse, la misma voz femenina, ahora con un tono más humano, más cercano. Estación final, silencio. Gracias por viajar con nosotros. Las puertas se abrieron y afuera solo había oscuridad. Lucía sintió que su cuerpo se volvía liviano. Dio un paso fuera del tren, y todo se apagó. A la mañana siguiente, los trabajadores del metro encontraron un teléfono roto junto a las vías. En la pantalla, aún encendida, se reproducía un video. Una chica mirando la cámara dentro de un vagón vacío diciendo, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». La imagen tembló. Detrás de ella, la puerta se abrió sola y una voz susurró. «Próximo tren en 6 minutos». En la costa norte de Asturias, donde el mar golpea los acantilados con furia y el viento corta como cuchillas, se levanta un faro olvidado. El faro de San Evaristo. Nadie lo cuida desde hace más de 30 años. Dicen que el último guardián del faro se volvió loco y saltó al mar en una noche sin luna, gritando que la luz hablaba con él. Desde entonces ningún barco se acerca demasiado, y sin embargo algunas noches el faro vuelve a encenderse solo. Miguel era marinero. Después de un accidente que lo dejó cojo, aceptó un trabajo temporal. Pasar una semana en el faro, revisando su estructura para un documental sobre lugares abandonados, solo, con su cámara, su grabadora y una linterna. El primer día fue tranquilo.
El mar rugía bajo el acantilado, y las gaviotas gritaban entre las rocas. El interior del faro estaba cubierto de sal y moho, los escalones húmedos, el aire pesado. Pero cuando subió al último piso notó algo extraño. El cristal del faro, cubierto de polvo, tenía palabras escritas desde adentro. No mires la luz. Miguel rió nerviosamente. Pensó que sería una broma de los anteriores visitantes. Encendió su grabadora. Día 1. Faro abandonado de San Evaristo. Todo parece en ruinas. Pero el mecanismo de la lámpara sigue intacto. De pronto un crujido metálico resonó arriba, como si alguien caminara sobre la cúpula. Miró hacia arriba. Nada. Solo el sonido del viento. Pero al revisar la grabación, oyó algo que no recordaba haber dicho. Después de su voz, una segunda voz muy baja murmuraba: «No vuelvas a encenderla». Esa noche, el mar estaba inquieto. Miguel no podía dormir. El viento golpeaba las ventanas como si alguien tocara. Salió con su linterna hasta el balcón del faro. La oscuridad del océano era total. No se veía el horizonte, solo la negrura. Entonces escuchó un sonido, leve, rítmico, como si alguien estuviera llamándolo por su nombre desde el agua. Miguel pensó que era el viento, hasta que lo oyó de nuevo, más cerca. «Miguel, ven». La linterna parpadeó, y por un instante vio algo en el agua, una figura blanca flotando entre las olas mirando hacia arriba. Parecía una mujer. Su cabello se movía con la corriente, pero su rostro estaba quieto, demasiado quieto. Miguel retrocedió, cerró la puerta y bajó corriendo las escaleras, pero al llegar al piso inferior, el aire estaba distinto, frío, y en el suelo marcas húmedas de pies descalzos se extendían hacia su cama. Durmió poco, y soñó con el faro encendido, girando su luz sobre un mar lleno de cuerpos flotando, todos con los ojos abiertos, mirándolo. Al despertar, el faro estaba realmente encendido. La lámpara giraba sola, y en el cristal, una nueva frase aparecía: «Ya la has mirado». Miguel sintió un vacío en el pecho. Su respiración se volvió corta. Intentó apagar la lámpara, pero la manivela estaba caliente como si alguien más la hubiera tocado hace un instante. De pronto, la radio vieja que había traído comenzó a emitir un sonido. No era estática. Era una voz humana. El mar está lleno de los que miraron. Miguel no recordaba haber encendido la lámpara. Sin embargo, giraba lenta, bañando el mar con su luz amarillenta. Cada vez que el haz cruzaba el agua, algo se movía abajo, algo que no eran olas. Intentó convencer a su mente de que eran focas, troncos, basura del mar, pero cuando miró por los binoculares lo que vio no tenía forma humana, ni animal. Cuerpos, sí, pero flotando en direcciones opuestas, moviéndose con un ritmo que parecía respirar. Apagó los binoculares. No quería seguir mirando. Bajó las escaleras, pero algo le hizo detenerse. Desde el pasillo inferior venía un sonido húmedo como pasos sobre agua. El suelo goteaba, y a medida que se acercaba, el olor a sal se volvía más fuerte, mezclado con un aroma imposible de confundir. Carne podrida. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con la voz rota. El eco respondió distorsionado con la misma frase: ¿hay alguien ahí? Pero el eco no venía de las paredes, venía del fondo del faro. Miguel abrió la trampilla que conducía al depósito subterráneo. El aire era espeso, casi líquido. El túnel descendía hacia el mar, como una garganta que tragaba luz. Y al final del túnel algo brillaba, un reflejo, como si el faro no solo emitiera luz hacia afuera, sino también absorbiera algo desde abajo. Encendió la linterna y comenzó a bajar los peldaños metálicos. A cada paso el ruido del agua se hacía más fuerte, hasta que llegó al final, una cueva abierta al océano. El mar entraba y salía con fuerza golpeando las piedras, pero entre las rocas vio algo imposible. Cuerpos. Docenas de cuerpos, semienterrados en la arena, sus rostros mirando hacia el túnel, y todos sin excepción tenían los ojos abiertos. Algunos estaban tan frescos como si hubieran muerto hacía minutos, otros secos como esqueletos, y entre ellos uno llevaba un uniforme de farero. Miguel se inclinó temblando y leyó el nombre en la placa oxidada del pecho: Evaristo Méndez. El primer guardián. Un sonido lo hizo girar. La superficie del agua burbujeó,
y de entre las olas emergió una silueta blanca. Era la mujer que había visto la noche anterior, solo que esta vez estaba de pie sobre el agua inmóvil. Tú encendiste su ojo, susurró con voz hueca. Ahora él puede verte. ¿Quién? Balbuceó Miguel. La figura levantó una mano y señaló hacia el techo del túnel. Miguel alzó la linterna. El techo estaba cubierto de símbolos tallados, espirales y ojos abiertos, cientos de ellos. Y entre esas figuras una palabra repetida una y otra vez: luz. El faro rugió arriba, como si un trueno lo atravesara. La mujer comenzó a deshacerse en espuma, y antes de desaparecer susurró: nadie mira la luz dos veces. Miguel corrió de vuelta escaleras arriba. El faro vibraba, la estructura crujía, el metal se doblaba como si algo enorme se moviera dentro. El cristal giraba más rápido, más brillante, y cada vez que su haz pasaba sobre el mar, las sombras se acercaban más a la costa. La radio se encendió sola. Una voz de hombre, grave, antigua, habló entre la estática. San Evaristo no fue un faro, fue una puerta. Nosotros la abrimos, y la luz nos tomó. Miguel gritó: ¿qué eres tú, silencio? Y luego otra voz, la suya propia, repetida desde la radio: yo soy el que mira. El aire comenzó a temblar, lleno de un zumbido profundo, como si el océano respirara bajo los cimientos. El vidrio del faro se resquebrajó, la lámpara explotó y la luz, una luz líquida, dorada y viva, salió disparada en todas direcciones. Miguel sintió que algo le tocaba la frente. No era calor. Era una mirada. Algo lo estaba viendo desde dentro de la luz. Y entonces comprendió la advertencia. No era: no mires la luz por miedo a lo que se ve, sino porque la luz también te ve a ti. Miguel cayó al suelo ciego. Todo se volvió blanco. El sonido del mar desapareció. Solo quedó una voz dulce, familiar: ven con nosotros. Cuando Miguel abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. El faro estaba en silencio. El mar quieto. La linterna rota. El aire denso como vapor caliente. Intentó levantarse, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies, respirando. El sonido del océano no venía de fuera, sino de dentro de las paredes. Cada piedra vibraba con un pulso lento, como si el faro tuviera un corazón. Se miró las manos. La piel brillaba débilmente, como si una luz interna tratara de escapar. No, susurró, no puede ser. Recordó las palabras en el cristal: no mires la luz. Y supo que ya era tarde. Bajó tambaleándose hacia la base, buscando una salida. Pero el túnel que llevaba al mar ya no existía. En su lugar, solo había un muro cubierto de símbolos que se movían suavemente, respirando con él. De pronto, una voz sonó detrás. No venía de ningún lado y de todos a la vez. Ahora eres parte del ojo. Miguel giró apuntando con la linterna. En el aire, flotaban partículas luminosas formando figuras humanas, sombras hechas de luz. Todas lo observaban. Sus rostros eran los de los que habían mirado antes. Pescadores, viajeros, el antiguo guardián del faro. Y entre ellos, la mujer del mar. No hay muerte aquí, dijo ella. Solo visión. La luz creció. Miguel cayó de rodillas tapándose los ojos, pero la claridad atravesó sus párpados, su piel, sus pensamientos, y entonces vio. El mar no era mar, era un cuerpo vivo, una extensión infinita de ojos y bocas dormidas bajo la superficie. Cada ola era un parpadeo, cada corriente un suspiro, y en el centro de todo un resplandor inmenso, dorado, palpitante. El ojo del faro, la fuente de la voz, la entidad que había usado a los hombres como guardianes, como anclas para observar el mundo. Mírame, ordenó la voz, profunda como un trueno bajo el agua. Mírame y nunca estarás solo. Miguel lloraba, temblando. Sabía que si lo hacía su mente se rompería, pero la luz lo envolvió. No había oscuridad donde esconderse. No, si no quiero ver. Ya estás viendo, susurró ella. El mar rugió con un sonido que no era de este mundo. Las rocas temblaron. El faro comenzó a hundirse lentamente, tragado por las olas. Miguel sintió cómo su cuerpo se disolvía, no en agua, sino en brillo. Su voz se fragmentó en miles de murmullos. Y en ese instante, comprendió que la maldición no era morir en el faro, sino convertirse en su voz. Al amanecer,
Los pescadores del pueblo de Cudillero vieron algo imposible. El viejo faro de San Evaristo, que llevaba décadas apagado, brillaba otra vez. Su luz era distinta, dorada, viva, pulsante. Uno de ellos, un joven llamado Ramón, dijo que escuchó algo al pasar cerca. Un coro de voces que salía del mar. Todas hablaban al mismo tiempo, y entre ellas una clara, humana, repetía una frase con calma infinita. «Soy el guardián, y la luz me mira». Desde entonces nadie vuelve a acercarse al faro, pero cada vez que hay tormenta, se puede ver una figura en la cúpula, un hombre cojo, observando el océano con ojos que brillan como fuego líquido. Y cuando la bruma cubre la costa, algunos aseguran escuchar su voz mezclada con el viento. No mires la luz, porque si la miras, ella te recordará.